Buenos días, muy contenta de estar acá, haber llegado. También yo pido disculpas por la demora y efectivamente nos pareció que un tema con el que podíamos comenzar para darle un paraguas, digamos, al resto de la temática que se va a abordar, es este de qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuestiones de género. Algo de esto yo ya dije en una conferencia no hace mucho tiempo, organizada también por otro organismo del gobierno de la ciudad. Pido disculpas a los que estuvieron allí. Hay un español que dice que una buena conferencia recién se amortiza a la 9ª vez. Yo no sé si esta es una buena conferencia. He tratado de ponerle algunos otros toques para no repetirla igual, porque soy de las que también se aburre repitiendo siempre lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, este tema es muy importante, la Corte Interamericana lo considera muy importante y parece que la gente también, en la mayoría de las sentencias que vamos a mencionar, siempre ha habido una presencia cuantitativa y cualitativamente muy importante de estos señores que se llaman amicus curiae. Para los que no son abogados y están acá, ¿quiénes son esos señores? Bueno, esos señores pueden ser personas individuales, normalmente son asociaciones que cuando se plantea un tema que va más allá del interés de las partes, ¿sí? Se presentan a juicio, dan sus opiniones. No son peritos, no son los peritos esos tradicionales que nosotros estamos acostumbrados a ver en los juicios, sino que son, por eso se llaman amicus curiae, o sea, amigo del tribunal. Se supone que vienen a prestarle información que al tribunal le va a resultar difícil tener por otro lado, ¿sí? Entonces, es muy significativo que, como digo, en la mayoría de las sentencias que nosotros vamos a mencionar, siempre ha habido una gran participación de estos amigos curiae o amigos curiae, como ustedes quieran decirlo en latín. Ya no nos gusta hablar en latín, decimos amigos del tribunal, pero tampoco la expresión, no hemos encontrado todavía en castellano una palabra muy acertada para esto, por eso la sigo poniendo así. Un segundo punto que quiero señalar con ustedes es que nosotros estamos acostumbrados, tanto la gente de derecho como la de no derecho, a que el tribunal dicta una sentencia, ¿sí? Dicta una sentencia. A veces en forma oportuna, muchas veces en forma muy retardada. Toda la gente se queja de cuánto se demora la justicia, etcétera, etcétera. Pero de lo que pocas veces nos ocupamos es de que esa sentencia se cumpla, ¿sí? Entonces, vemos muchísimas sentencias y más de uno de ustedes conocerá sentencias que incluso en materia de alimentos no se cumplen. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy preocupada por esto que se llama la eficacia de la sentencia. O sea, que la sentencia se cumpla, que lo que dice el derecho se cumpla, que no sea una regla y una declaración, ¿sí? Sino que efectivamente lo que dicen los tratados de derechos humanos, lo que dicen las leyes, lo que dicen las sentencias, en los hechos no quede en una declaración. Para que nos entendamos, para que no sea algo que colgamos en un cuadrito y lo colocamos en algún lugar de la casa, no quiero decir dónde, que es el peor de todos, donde, no. El derecho no tiene que ser esto, sino que el derecho se tiene que aplicar, llegar a los hechos. Como decía un gran constitucionalista argentino, el doctor Germán Villar Campos, a veces entre la ley y lo que pasa en la realidad y la aplicación de esa ley, hay la misma diferencia que el remedio que está en la estantería de una farmacia y el remedio que el enfermo se ha tomado y que efectivamente le ha hecho bien. Si el remedio está ahí en la estantería, no nos sirve para nada. Tenemos que tomarlo y tiene que ser eficaz para el problema que nosotros tenemos. Entonces, la Corte está muy preocupada por la eficacia del derecho. Entonces, miren, por ejemplo, una especie de fórmula que utiliza en casi todas las sentencias referidas a este tema. Dice, el andamiaje jurídico nacional e internacional de los derechos humanos
descansa sobre el principio imperativo de la protección igualitaria y no discriminadora, que es de lo que nos vamos a ocupar nosotros ahora, pero efectiva de la ley. No solamente la declaración de que tiene que ser igualitaria, no discriminadora. Tiene que ser efectiva, siempre dispuesta a la eficacia. Voy a dar un ejemplo de cómo se preocupa la Corte Interamericana de esa eficacia. Hubo un caso muy resonado acá, que fue ese caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Ese caso lo hemos citado a morir durante toda la discusión de la interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. Ese caso lo hemos citado ahí en la interrupción del embarazo por cosas que dijo la Corte. Pero en realidad lo que se discutía ahí, el problema fáctico, lo que pasaba en los hechos y por qué llegué a la Corte Interamericana, es que la Corte de Costa Rica, a través de lo que había declarado sobre los embriones in vitro, había provocado que el sistema de la seguridad social de Costa Rica no cubriera los tratamientos de técnica de reproducción humana con embriones in vitro. Ese era el efecto práctico de esa sentencia. La seguridad social no lo cubrió más, porque a la Corte de Costa Rica se le ocurrió decir que los embriones in vitro tenían la protección a la vida que establece el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, si por cualquier razón teníamos que llegar a destruir esos embriones in vitro, supongamos porque la gente que se había sometido a ese tratamiento ya había sido exitoso, tenía un hijo, bueno, y esos 5 o 6 que quedaban ahí, ¿qué hacíamos con esos? Entonces, dice la Corte, es probable que algún día se tengan que destruir. No se pueden destruir, porque esos embriones in vitro están protegidos por el artículo 4 de la Convención. Eso es ilegal, eso es contrario a los derechos humanos. Entonces el sistema de la seguridad social de Costa Rica dijo, ¿cómo voy a estar protegiendo con la seguridad social, cubriendo un tratamiento que según la Corte de Costa Rica viola los derechos humanos? ¿Se entiende? Entonces dejaron de cubrir, ¿sí? Cuando esas personas que quedaron sin esa cobertura fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte señaló el error que había cometido la Corte de Costa Rica, con esa teoría que había sostenido, obligó a Costa Rica a dictar normas conforme lo que ella había expresado en esa sentencia Artavia Murillo sobre cómo se protegen los embriones in vitro y hasta dónde se protegen. Y entonces le dijo a Costa Rica, usted tiene que dictar una normativa que responda a estos cánones que obviamente suponen también la cobertura de esos tratamientos. ¿Sí? No había manera que Costa Rica dictara esa ley. En el Congreso no dictaban esa ley. La Corte de Costa Rica seguía resolviendo los casos de amparo en contra de lo que había dicho la Corte Interamericana. ¿Qué hizo el presidente de Costa Rica? El presidente de Costa Rica fue de nuevo a la Corte Interamericana y dijo, señores de la Corte Interamericana, yo quiero cumplir con esta sentencia. Yo quiero cumplir con lo que ustedes han dicho. Pero mire qué legislatura tengo. Mire qué corte tengo. ¿No me dejan cumplir? Así que yo he dictado este decreto. Este decreto que sigue sus pautas, pero que la Corte lo ha declarado inconstitucional. Y como la Corte lo ha declarado inconstitucional, entonces seguimos sin cobertura. ¿Me van siguiendo en el relato? Entonces fue el propio presidente de Costa Rica el que va a la Corte y le dice, señores, yo quiero cumplir la sentencia. Quiero cubrir estos tratamientos. ¿Qué hizo la Corte de Costa Rica? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en Costa Rica, por eso a veces se me va a ir el Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En definitiva, lo que dijo es: rija en Costa Rica este decreto hasta que al legislador se le ocurra dictar una ley. Esto, para los que no son abogados, quiero aclararle que una cosa terrible. Porque la Corte había dicho, no rige el decreto. Y ahora la Corte Interamericana le tira la oreja a la Corte de Costa Rica y le dice, ustedes dirán que soy inconstitucional, pero yo digo que rija. Digo que rija para que se cumpla lo que yo dije. O sea, no es cuestión de que vengan acá al sistema interamericano, yo digo cosas y después ustedes hacen y deshacen como se les da la gana. Si vinieron acá, la sentencia que yo dicté, eso se va a cumplir. Y acá hay un señor presidente que quiere cumplir y otros que no quieren cumplir. Así que apoyo al señor presidente, rija ese decreto en el orden interno. Eso ya es terrible. Pero no solamente eso. Costa Rica aprendió la lección. Y el propio gobierno de Costa Rica, después de esta sentencia que en el 2016 había dictado la Corte Interamericana y que termina con un arreglo, en definitiva, no llegó la sangre al río, se arreglaron y tal. Pero el propio gobierno le dijo a la Corte Interamericana, vengan a controlar cómo estamos cumpliendo. Y fue la Corte de Costa Rica a mirar cómo están funcionando los laboratorios, cómo se cubren, cómo está la cobertura. O sea que lo que dice, lo que dijo, se cumple. Y fueron esos jueces de la Corte Interamericana a ver que efectivamente eso se cumplía. ¿Se entiende? Entonces, normalmente nosotros en el derecho interno no hacemos esas cosas. Normalmente en el derecho interno el juez dicta la sentencia y después para ejecutarla, bueno, it's not my business. Esto es de otro, que se ocupe otro. La Corte Interamericana, por el contrario, está preocupada por esto que se llama eficacia de la decisión. Y a mí me parece muy bien porque derechos humanos declarados, pero que no son eficaces, lo único que generan es desconfianza en el sistema jurídico. Y que la gente haga lo que está haciendo hoy acá, interrumpiendo el tránsito, protestando, etcétera, etcétera, y que el resto no pueda hacer lo que tiene que hacer. Cuando el sistema jurídico no funciona, la gente va a los hechos. Y nosotros, la gente que hemos dedicado nuestra vida al derecho, lo hacemos pensando que este medio pacífico de resolución de los conflictos es el que nos permite vivir a todos. Pero si lo único que hacemos es declarar, entonces el derecho tampoco sirve para resolver los conflictos pacíficamente como nosotros creemos. Ahí tienen toda la noticia de cómo la Corte Interamericana fue y revisó y controló efectivamente que la sentencia se cumplía y que las coberturas se daban. Bueno, entonces tenemos primero una gran participación de la comunidad en estos procesos a través de estos amigos del tribunal. Segundo, esta preocupación por la eficacia que acabo de mencionar. Ahora vamos a entrar al punto central, que es esto de la igualdad y la no discriminación. Lo primero que quiero señalarles, conectado con esto que ella acaba de decir recién, sobre estas diferencias entre lo público y lo privado, y cómo esta diferencia entre lo público y lo privado ha sido precisamente uno de los elementos de sometimiento de las mujeres por parte del derecho. Hay una cosa muy importante que ha reconocido la Corte Interamericana en una opinión consultiva que emitió a fines del año 2017. La Corte Interamericana ha dicho expresamente algo que mi querida amiga Encarna Roca, que es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional Español, viene diciendo hace mucho tiempo. ¿Qué es eso que se viene diciendo y conectado con esta idea recién de las palabras inaugurales? La familia, o sea, este núcleo privado, ha sido el espacio donde las mujeres hemos sido más discriminadas.
¿cómo es esto? ¿Y esta mater? ¿Y esta naturaleza? ¿Y esta Pachamama? Y sin embargo, es en la familia donde hemos sido más discriminadas. Pero hemos sido discriminadas, aquí viene el tema, no solamente por las pautas sociales dominantes. El derecho ha amparado esa discriminación. Por años, por siglos, el derecho dio cobertura, dio paraguas a esto. ¿Y cómo nos lo dice la Corte Interamericana? Dice, mire, la existencia de la familia no ha estado al margen del desarrollo de la sociedad, obviamente. Su conceptualización ha variado, evolucionado, conforme el cambio de los tiempos. Es lo que le enseñamos siempre a los alumnos en la facultad. No hay un concepto estático de familia, no hay un concepto estático de matrimonio, no hay un concepto estático de filiación. Todos estos son conceptos culturales que van cambiando con el tiempo. Muy bien, esto es lo que dice la Corte acá. Hasta ahí le podríamos estar diciendo chocolate por la noticia, ¿sí? A la Corte. Pero, ¿qué dijo también? Las sociedades contemporáneas se han desprendido de nociones estereotipadas respecto de los roles que los integrantes de una familia deben asumir, muy presentes en la sociedad de la región al momento de la creación de la convención. O sea, la Corte reconoce que cuando esta convención se firmó, acuérdense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué mira en principio? ¿Cuándo me puedo ir yo para allá? Cuando estoy denunciando la violación de la convención. Yo digo, Argentina violó la convención, violó el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué artículo? El 4, el 13. Entonces, pues la Corte, ¿cuándo actúa? Fui a la comisión lleva todo un procedimiento ahí, le da una vista. ¿Qué quiere decir eso? Le da la posibilidad de defenderse al Estado al que yo estoy acusando de haber violado esas normas. Trata que se llegue a un arreglo. Si el país, si la comisión llega al convencimiento de que efectivamente ese país violó y lo considera pertinente, le manda el expediente a la Corte. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo llegar a la Corte si la comisión no me acompaña. Yo denuncié. Los señores de Costa Rica denunciaron que se habían quedado sin cobertura. ¿Sí? ¿Cómo hicieron para que la Corte interviniese? Y primero fueron a la comisión hizo todo el trámite, y después la comisión consideró que era suficientemente grave como para llevar el asunto a la Corte. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la Corte acá? Mire, cuando esa convención, que yo tengo la obligación de controlar que se cumpla, se dictó aquí en América Latina, o sea, mitad del siglo XX, la Corte reconoce que en ese tiempo esa convención provenía de países latinoamericanos donde estaban rigiendo los estereotipos sociales. ¿Sí? O sea, la convención se dicta en un momento en el que la legislación de prácticamente toda América Latina es una legislación estereotipada en materia de familia. Y nos pone ejemplos de eso. Por ejemplo, dice, en Guatemala, para el año 1998, acá hay mucha gente joven, ¿le parece que 1998 es una... Bueno, sí, el siglo pasado, efectivamente. Pero una cosa, bueno, para ustedes 20, 25 años es mucho, pero en la historia de los pueblos 25 años es nada. Aun cuando para nosotras y este movimiento de las mujeres estos últimos 25 años son extraordinarios por la gran revolución que se ha producido. Bueno, entonces, miren lo que dice la Corte. Hasta el año 1998, Guatemala tenía todavía normas vigentes en el Código Civil que disponían que la mujer casada solo podía ejercer una profesión o tener un empleo cuando no perjudicase sus funciones de ama de casa y de madre. Eso, señores, no estaba en la cabeza de los machistas guatemaltecos. Eso estaba escrito en el Código Civil.
de Guatemala. Estaba escrito. Y como dice mi marido siempre, hay cosas que yo puedo pensar, puedo decir, pero nunca escribir, ni mucho menos firmar. Dice, esto estaba escrito en el código. Muy bien. Entonces, después nos dice, mire, ojo, no era solo en Guatemala esto, ¿eh? En Nicaragua, país que ha pasado por una revolución comunista, social. Nicaragua, no estoy mencionando Nicaragua, que decía ese código civil, aún durante esos gobiernos, socialistas, comunistas, marxistas, llamarlo como usted quiera. El marido es el representante de la familia. En su defecto, la mujer. ¿Cuándo se derogaron estas normas? Recién en el año 2014. En Paraguay, acá arriba, 1992. ¿Qué decía el código del Paraguay? Que había copiado al código de Vélez en su momento. Después se dictan su propio código los paraguayos. Pero este código, hasta 1992, como decía en materia de algo tan elemental como es ejercer una profesión, tener un empleo, respecto a las mujeres. Decía, será necesaria la conformidad de ambos cónyuges, menos mal de ambos cónyuges, aunque sea para que no me manden a trabajar si no quiero, ¿no? Entonces dice, será necesaria la conformidad de ambos cónyuges para que la mujer pueda realizar válidamente los actos siguientes. Primer acto, ejercer profesión, industria o comercio por cuenta propia o efectuar trabajo fuera de la casa. Necesito el consentimiento del marido. Ahora, no me lo da. ¿Qué puedo hacer? Voy al juez y le pido, mire, señor juez, mire el marido que tengo, no me deja trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces el juez me lo puede dar ese consentimiento. Pero miren cuándo. Dice, en todos los supuestos en que se exige el acuerdo del marido, si éste lo negare o no pudiere prestarlo, podrá la mujer requerir al juez la debida autorización, quien la concederá cuando la petición respondiere a las necesidades o intereses del hogar, no a lo que la mujer quiere hacer. Pero señores, estas normas rigieron hasta el año 1992. No son del medioevo, por favor. Bueno, ¿y por qué nos causa tanto estupor esto que estamos leyendo? Nos causa estupor porque lo consideramos indigno, ¿no es cierto? Por eso. ¿Y la Corte Interamericana qué nos dice? Nos dice que el concepto de igualdad está vinculado al de dignidad. Y dice, la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación, Muchos quieren eliminar la palabra dignidad. Quiero decirle, la palabra dignidad no aparecía en los códigos civiles decimonónicos. Esa palabra dignidad, por ahí alguna constitución, pero no venía del derecho privado en esta separación que hemos hecho. ¿Sí? La palabra dignidad la hemos incorporado ahora a nuestro lenguaje. Y hay algunos que dicen que es inútil que la hayamos incorporado, porque la palabra dignidad en realidad nadie puede decir qué es lo que es la dignidad. Y que si nos piden un concepto de dignidad, ninguno de nosotros lo podemos dar. O que cada uno va a dar un concepto diferente. A lo mejor es cierto eso, que cada uno va a dar un concepto diferente. Pero acá no estamos hablando de los conceptos ni de las abstracciones. Y tratándose de situaciones particulares, la mayoría de nosotros va a estar de acuerdo sobre qué son situaciones indignas. No podemos definir a lo mejor la dignidad, pero ¿qué es lo que es indigno? Eso nos ponemos de acuerdo la mayoría. Y por eso cada artículo que yo iba leyendo acá era este rumor. Aunque voy a contar una anécdota que le conté a la querida colega acá.
algunos no se dan cuenta de eso. La semana pasada, en esta universidad, en un curso de posgrado de Derecho Constitucional, al que me siento muy honrada, fui invitada por el doctor Sapsay. Siempre me invita todos los años, vengo a dar una clase. Entonces estamos hablando de estos mismos temas. Y un abogado que está sentado, que sigue un curso de Derechos Fundamentales, me dice, pero mire, doctora, yo tengo un cliente que mire el problema que me ha traído al estudio. Dice, labura como un negro mi cliente, 12 horas por día, 14 horas por día, es chofer, tensiones propias todo el tiempo, tiene 3 hijos. La mujer siempre se ha dedicado al cuidado de los hijos. Llevan 17, 18 años casados. Esto sin ni un sí ni un no, ¿no es cierto? Y fíjese lo que le pasó a mi cliente. ¿Qué le pasó? Llega una noche muerto de cansancio a su casa y la mujer lo espera con esta noticia. Le dice, mirá, por favor, desde el mes que viene, elegí, dice, porque hay 2 días de la semana que tendrías que llegar más temprano, porque yo voy a tomar clases de teatro 2 veces por semana. Y me dice el abogado, ¿a usted le parece, profesora? Y yo, ¿qué le iba a decir a ese señor? Lo mandé a ver, no lo pensé, lo mandé a ver una película. Le dije, vaya a ver Kramer versus Kramer. Ahí va a entender usted lo que le pasa a esa mujer. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo al concepto de dignidad. De eso estamos hablando, ¿sí? Traje esta anécdota aquí, pero bueno. Entonces, estamos hablando de la dignidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice, en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Otra vez una expresión latina. ¿Qué es lo que quiere decir? De este derecho que es para todos, ¿eh? Un derecho uniforme, un derecho del que no podemos salir. Dice, sobre él descansa el andamiaje jurídico, orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué queremos decir con esto que permea? Nosotros en la facultad, ¿cómo nos enseñaron? La Constitución en la cúspide de la pirámide. No es cuestión de que esté en la cúspide. Tiene que bajar. Tiene que contaminar. Todo el derecho que viene abajo tiene que estar permeado. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Porque arriba yo puedo estar muy arriba y no servir para nada. Como aquel viejo dicho que se dice de los libros. ¿Eh? Que no se enojen los que están en la función pública. Yo estuve 26 años. Que mientras más arriba se llega en la función pública, te pasa como esos libros de las bibliotecas. Los más viejos, los que nadie consulta ni nada, los ponen allá arriba. El resto viene abajo. Bueno, entonces, hay que reírse también. Hay que tener un poco de humor. Bueno, entonces, para la Corte, igualdad unida al concepto de dignidad. Pero igualdad, como ha dicho nuestra Corte siempre, igualdad de los iguales. No puedo tratar igual a los desiguales. No puedo mirar las cosas sin advertir que tengo frente a mí las diferencias. ¿Sí? Esas diferencias van a ser inconstitucionales en cuanto se hagan sobre pautas que son discriminadoras en la sociedad. Pero si no, no van a ser. ¿Y cuáles son esas pautas discriminadoras? Ella recién dijo, junto al sexo, dijo ella, pueden aparecer las razas, todo esto que hay una intersección, ¿sí?, de elementos. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice, no toda diferencia de trato discriminadora, sino toda aquella que se basa en criterios que no pueden ser racionalmente apreciados como objetivos y razonables. Y hay muchos acá que están pensando en un mal juez
Y están diciendo, ¿y qué será todo eso? Porque para ese juez puede ser muy razonable lo que viene y le cuenta ese abogado que le dijo que la mujer. No hay que tener miedo. El derecho no se puede mover con pautas que solamente tienen un significado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el derecho es una ciencia que acompaña a la sociedad cambia y por lo tanto cambian también las nociones jurídicas y los conceptos jurídicos. Y gracias a eso, a ese cambio, a esa mirada, a todos nos pareció irrazonable que este hombre le prohibiese a la mujer ir a tomar las 2 horas de clase de teatro por semana. Si no fuera cambiable, todavía estaríamos con que el marido, como decían los viejos códigos y otros tantos que estamos viendo, le podría estar negando a la mujer ese derecho de ir esas 2 horas por semana a estudiar teatro. Y entonces, ¿qué dijo la Corte? Mire, las pautas que fija el artículo 1.1, que llamamos cuáles son, no son las únicas, no constituyen un listado taxativo o limitativo, sino meramente enunciativo, porque con el andar del tiempo, esas pautas también pueden irse modificando. ¿Cuáles son esas pautas? Acá se habla de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Pero hoy tenemos los trans, tenemos los inter, tenemos toda una serie de pautas que en ese momento no se pensaban. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de orientación sexual. ¿Antes qué decíamos nosotros? Decíamos sexo. ¿Género? No. Esa palabra género, ¿cuándo empieza a hablarse del género? Se empieza a hablar del género precisamente en congresos, jornadas internacionales donde se hablan de los problemas de la mujer. Y entonces, recién en el año 2004, el comité que hace seguimiento de cómo se aplica la Convención Internacional de No Discriminación contra la Mujer, esta que conocemos con las letras en inglés, CEDAW, ahí el comité, año 2004, recién utiliza, por decirlo de alguna manera, oficialmente, formalmente, esta famosa palabra género. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si esto es así, y si yo estoy viendo que hay en la sociedad diferencias, como decía un poeta francés, todos tenemos derecho a dormir bajo los puentes de París. ¿Pero quiénes duermen bajo los puentes de París? Los que no tienen casa, los homeless. Ahora, derecho, todos tenemos igual derecho a dormir bajo los puentes de París. Ya ni siquiera esa frase del poeta se utiliza, porque si estoy bajo el puente de París viene la policía francesa y me lleva a los hogares de los homeless. Muy bien, pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiso decir entonces el constituyente nuestro en el año 1994? Cuando dijo, mire, hay grupos que detecto que la sociedad discrimina. Yo digo que todos somos iguales, pero la sociedad discrimina y hay grupos de personas que por pertenecer a alguna de estas pautas que acabo de mencionar, la sociedad discrimina. Y el constituyente del año 1994 presumió que la sociedad discrimina a 4 grupos como mínimo, sin perjuicio que después vayamos agregando otros. ¿Quiénes son esos 4? Los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y las mujeres. Entonces así ya en el año 1994, a través de esta norma que tuvo nuestra Constitución, como que le tapó la boca a los que se quejaban de las leyes de cupo femenino en los partidos políticos, que fueron anteriores a la reforma del año 94. Y que algunos decían esto es inconstitucional. Pero ahora, ¿qué nos dijo la Constitución? Además de algunas normas de carácter transitorio que tuvo,
Dijo, señores, las mujeres las presumo discriminadas. Entonces, como las presumo discriminadas, puedo tomar esto que se llama ¿cómo? Acciones positivas. Acciones positivas. Y esto que parece una norma destinada al legislador, como decía aquel gran constitucionalista Germán Vidal Campos, no está destinado solo al legislador, está destinado al ejecutivo, al juez, al administrador, a todo el que tenga función pública que tenga que llevar adelante. Muy bien, entonces, ¿qué dice la Corte? El principio de igualdad y no discriminación no sufre lesión o merma cuando se brinda trato diferente a personas cuya situación lo justifica, precisamente para colocarlas en posición de ejercer verdaderamente los derechos y aprovechar auténticamente las garantías. La desigualdad real, la marginación, la vulnerabilidad, la debilidad deben ser compensados con medidas razonables y suficientes que generen o auspicien condiciones de igualdad y ahuyenten la discriminación en la mayor medida posible. Y aquí me viene otra palabra que no estaba en los códigos civiles decimonónicos tradicionales. La palabra vulnerabilidad. Esta era una palabra que parecía ajena al derecho. Vulnerabilidad. Eso viene de la sociología, de la psicología. Y no, nos hemos dado cuenta que también tenemos que incorporarla al derecho esta palabra, no es ajena. Y por supuesto, un elemento fundamental para estas acciones positivas es detectar esa situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué dice la Corte en materia de mujeres, por ejemplo? El solo hecho de que una o varias mujeres hayan sido víctimas de hechos atentatorios de derechos humanos no significa que tales conductas en sí mismas sean discriminadoras en perjuicio de las mujeres. No toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención Belén do Pará. Es menester que la condición de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujer haya sido el presupuesto de esa transgresión. ¿Cuándo dijo eso la Corte Interamericana? Que ya las miro a ustedes y dicen, pero esto en contra de las mujeres. No es en contra de las mujeres esto que acaba de decir la Corte. La Corte dijo esto en un caso de violación al derecho a la libre expresión, artículo 13 de la Convención. Un hecho que había ocurrido en Venezuela. Entonces, el gobierno venezolano había perseguido a un grupo de periodistas, entre los que habían mujeres y hombres. Salieron lesionados mujeres y hombres, todos por igual. Los persiguieron por la misma razón, estaban todos juntos. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Mire, hay muchos casos en los que yo voy a traer Belén do Pará acá para analizar. Este no es el caso. Este no es el caso para aplicar Belén do Pará. Porque acá no es que se atacó a las mujeres por ser mujeres y por su especial situación de vulnerabilidad. Salieron igual lesionados, hombres, mujeres. Esto me parece muy importante. Porque tiene razón la Corte. A lo mejor este caso les puede resultar a ustedes dudoso, pero pongo este ejemplo. Una mujer propietaria de grandes campos de extensión, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, ubíquenlo donde quieran, tiene que iniciar una acción reivindicatoria, para los que no son abogados, una acción donde estoy invocando mi derecho de propiedad sobre ese inmueble, extenso, riquísimo, etcétera, etcétera, contra ocupas, contra las señoras que se metieron ahí. Son hombres los que están metidos ahí, son puesteros, crían cerdo, cualquier cosa. Esa mujer que inicia ese juicio, por el hecho que estamos en un juicio donde hay una mujer, no puedo estar aplicando las pautas de protección a las mujeres, ¿se entiende? Porque esa mujer no está en situación de vulnerabilidad. Al contrario, en esta situación que estoy poniendo, ella es una mujer, pero a lo mejor los que están en condiciones de vulnerabilidad son esos pobres que no tienen ni a dónde llevarse las gallinas. ¿Entienden? Entonces, esto es muy importante lo que dice la Corte. Nosotros no nos tenemos que creer que cada vez que hay una mujer en un juicio, chau, voy a aplicar toda esta legislación de acción positiva en favor de las mujeres. La Corte nos enseña que esa discriminación tiene que haberse producido porque es mujer, porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada.
La afecta en forma desproporcional. Hay algunos casos que son dudosos. Por ejemplo, este caso que se resolvió aquí en Rosario, una mujer que mata a un hombre. La mujer dice que ha habido un problema de género porque el hermano de ese hombre que terminó muerto ejerce presión y es violento contra su mamá y contra ella misma. Entonces, cuando la condenan, le dice el tribunal, no me venga con esa cuestión de género, porque este no era el que la violentaba a usted, este es hermano del que la violentaba, ¿se entiende? Entonces el tribunal dice, no aplico toda esa legislación de género. Nosotros no tenemos el expediente para ver si el tribunal está errado o no, pero parece que el tribunal no tuvo en cuenta algunos elementos que podrían determinar el error del razonamiento judicial. No digo que sea erróneo, porque no he tenido el expediente en la mano. Digo que no se sabe hasta qué punto ese que resultó muerto venía o no en apoyo del hermano, que era el que ejercía violencia. No lo sabemos eso. ¿Por qué diablo estaba ese ahí? Además, esa mujer estaba en especial situación de vulnerabilidad porque tenía nada más que 18 años cuando ocurrió el hecho. ¿Sí? Cuando la detienen, estaba embarazada. Transcurre la totalidad de su embarazo en prisión. Convive en la cárcel hoy con su hijo. Todos temas y pautas que hacen referencia a situaciones de vulnerabilidad de la mujer. Entonces, no sabemos si está bien la sentencia, pero lo que sí queremos tener y transmitirles es que no porque haya una mujer implicada en un proceso, chau, viene toda la legislación a favor de la mujer. No, bien. ¿Y por qué esto es así como yo digo? O sea, no es lo que yo digo, sino porque la Corte dice lo que está diciendo. Porque la Corte valora muchísimo un concepto, que es el concepto de los estereotipos. Ese aparece en todas las sentencias de la Corte, aparece esto de los estereotipos de género. Y cuando ve que se da ese estereotipo, ahí es donde considera que la mujer sufrió especial vulnerabilidad. Y ahí es donde va a decir, viene toda esta catarata de leyes y de tratados y de todo esto que protegen a las mujeres. El estereotipo es el que está mostrando la vulnerabilidad. ¿Me van siguiendo en el razonamiento? O sea, como a mí me resulta difícil muchas veces probar el viejo régimen procesal, lo que nos enseñaban a nosotros en la facultad, ¿qué era? El que no prueba lo que tiene que probar es vencido en juicio. ¿Prueba o sucumbe? ¿Sí? Si no prueba, perdés el juicio. ¿Cuántos de ustedes escucharon decir, ¿y por qué perdés el juicio? Porque no pude probarlo. ¿Sí? Entonces es muy importante. Entonces la Corte, ¿qué es lo que dice? Mire, cuando yo encuentro los estereotipos, de ahí no necesito una prueba exacta. Voy a derivar que existió esa discriminación de la existencia de los estereotipos. ¿Y qué es lo que es un estereotipo de género? Entonces la Corte dice que un estereotipo de género se refiere a la preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. ¿Sos pobre? ¿Dónde estás viviendo? Seguro te dedicaste a la prostitución. Típico estereotipo. ¿Sos trans? ¿Sos prostituta? Seguro que sos drogadicto. Y eso lo dicen, lo piensan, lo dicen y lo escriben muchos jueces. Hubo un caso terrible en La Plata. Unas mujeres trans son detenidas ejerciendo la prostitución. El juez
las detiene, eran peruanas, y entonces miren entre los argumentos que utiliza el juez. Y estas prostitutas que venden drogas, encima de todo le hacen competencia desleal a las verdaderas prostitutas que no venden drogas. Señores, eso está escrito en una sentencia, ¿eh? No me lo inventé yo. Bueno, es para darle un ejemplo de lo que son los estereotipos. Sí, muy bien. Entonces, los estereotipos, dice la Corte, son muy negativos para la investigación de los ataques a los derechos humanos. Policías, jueces que se manejan con estos estereotipos no saben investigar la violación de los derechos humanos. Fracasan esas investigaciones por los estereotipos que dominan a estas personas. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice los estereotipos que se refieren, en fin, como era la preconcepción de sus atributos, ¿sí? Es particularmente grave cuando se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades estatales. La Corte ha identificado, reconocido, visibilizado, rechazado estereotipos de género que son incompatibles con el ejercicio de los derechos individuales. Y pone este ejemplo, en este caso que estamos analizando, que es el caso Ramírez Escobar. Ramírez Escobar es el caso de dos niños, ¿sí?, guatemaltecos que han sido adoptados por un sistema de adopción internacional que existía en Guatemala por ese tiempo, que permitía la adopción privada, si ustedes quieren, a través, ¿sí?, de los notarios. Era un trámite privado. Ahí se hicieron cada cosa terribles. Entonces esta familia Ramírez Escobar es la que sufre uno de los tantísimos casos de esas adopciones internacionales ilegítimamente llevadas adelante. ¿Qué había pasado acá? Una vecina llama a los servicios sociales. ¿Qué pasó con la doctora? ¿Viene o no viene? Está viniendo. Ah, está viniendo. Bueno, cuando ella venga vamos a cortar rápido la conferencia nuestra. Esta mujer, ¿no es cierto?, tiene estos dos niños. Una vecina llama y dice, mire, esta mujer deja abandonado, se va a trabajar y deja abandonados a los hijos, ¿sí? Por lo tanto, vengan porque estos chicos, o sea, en lugar de ser esa buena vecina que entra a la casa y ve y dice, ¿qué pasa con estos chicos? Te voy a dar la leche si tu mamá se tuvo que ir rápido, etcétera, etcétera. Ah, no, denuncia que los chicos se han ido y que ella no le ha dado el desayuno. Entonces, cuando vienen, como esos niños en esos estados supuestamente de abandono, etcétera, etcétera, son los que después voy a llevar al sistema de la adopción privada e ilícita que les estoy mencionando, entonces hay todo un sistema corrupto que recoge a todos estos niños como objetos para destinarlos a estas adopciones ilegales. Todo eso se probó en este juicio, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que acá, ¿qué dice la Corte? Algo también muy importante para este caso. Dice, mire, ustedes se preocuparon de ver quién era esta señora. Le dijeron que no respondía a las características propias del ser madre, sin explicar qué es lo que es eso, ¿no? Y del padre, nadie se ocupó de buscarlo. Quiere decir que para ustedes, los únicos que se tienen que ocupar del cuidado de los hijos son las madres. ¿Y el padre? Nunca me dijeron una sola palabra sobre el padre. Se están moviendo con estereotipos que es que de los niños se ocupan solo las mujeres. ¿Y por qué? De hecho, ¿cómo termina este juicio? Este juicio termina de manera tal que el chico mayor, porque eran dos chicos, uno más grande y uno más chico, el que se los llevan a Estados Unidos, para colmo, uno vive en un estado, el otro vive en el otro estado, en puntos extremos de los Estados Unidos, no se vuelven a ver nunca más estos hermanos, nada de esto. El mayor, que recuerda todo lo que le ha pasado en Guatemala, vuelve a Guatemala. ¿Y con quién se junta? Con el padre, no con la madre.
O sea, esto quiere decir, la Corte tenía razón cuando le dice, mire, ustedes se han manejado con estereotipos. El estereotipo es que es solamente la mujer la que se ocupa del hijo y no los varones. Entonces, en este otro caso, también contra Guatemala, ¿de dónde saca los estereotipos la Corte? Que los informes de los funcionarios públicos aquí hacían referencia a la forma de vestir de la víctima, su vida social y nocturna, sus creencias religiosas, así como la falta de preocupación o vigilancia por parte de su familia. Y con eso son una víctima que no necesita protección. Y por favor, esto no es solo de Guatemala. Acá, cuando muere una prostituta en la calle, la policía se mueve con estos mismos estereotipos, El lenguaje estereotipado como manifestación. Fíjense, dice, los informes locales mencionaban que cuál era el perfil de la víctima, correspondía al de las pandillas y al de una prostituta, cuya muerte, en consecuencia, debe investigarte. Se sospecha que la señora Gutiérrez se encontraría en el lugar donde sostenía relaciones amorosas con sus amantes, siendo esta insaciable sexualmente, derivando de la investigación un presunto crimen pasional. Sobre los crímenes pasionales, la Corte sostiene hoy, después de haber recibido muchísimas pericias, que la propia noción de crimen pasional es discriminadora y que no debe usarse. Porque cuando yo digo crimen pasional, ya estoy justificando porque la mataron a la víctima. Entonces la Corte viene rechazando esta noción de crimen pasional. Muy bien, vamos a pasar de todo esto. Entonces, llegamos acá ya a un tema que parece que por el momento no tiene solución, que es el de la violencia de género. Entonces, ¿qué dice la Corte sobre la violencia de género? Que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades igual que los hombres. Que en los conflictos armados, piensen ustedes todos estos casos que le han llegado a la Corte Interamericana de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, ahí es donde la mujer más sufre. Entonces dice, los conflictos armados perjudican a hombres y mujeres, ricos y pobres, pero lo hacen de manera diferente, según sus posiciones sociales y los roles de género. La vulnerabilidad afecta con especial fuerza a mujeres cabezas de hogar. Ellas representan más de la mitad de la población desplazada. Pero reconoce, entonces, aquí la Corte algo muy importante respecto de los estados. Estas pautas, dice, una cultura cuya piedra angular es la inferioridad de las mujeres, fuertemente arraigada en los estereotipos, no se modifica de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante lo que acaba de decir la Corte? Lo dice porque la violación a un derecho, la vida, la salud, etcétera, etcétera, puede provenir de un particular, ¿sí? Puede provenir de un particular. ¿Cómo regla? Cuando yo voy al sistema interamericano, no es lo mismo que cuando voy a la justicia acá. Cuando voy al sistema interamericano, lo que le estoy diciendo al sistema interamericano es el Estado, Argentina, Guatemala, Costa Rica, no me protege. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Mire, a mí me violaron este derecho humano que es a la vida, a la salud, etcétera, etcétera, pero yo no lo estoy denunciando al que me causó las lesiones, al médico que hizo mala praxis. A ese lo denuncio en un juicio acá. Pero para ir para allá, tengo que decir cómo está el Estado involucrado. Porque al que voy a denunciar es al Estado. ¿Me siguen? Entonces, como el que voy a denunciar es al Estado, cuando el hecho originario proviene de un particular, tengo que explicar de qué modo el Estado está involucrado, porque si no, no puedo entrar al sistema interamericano. A ver, si yo estoy en una plaza pública, sentada, manejando mi celular porque me estoy comunicando con la amiga que está allá, que acá, viene uno y me roba el celular. Por supuesto que ha violado mi derecho a propiedad,
Por supuesto que el derecho a la propiedad no solamente está en la Constitución, sino que está también en los tratados. Nosotros lo tenemos en la Convención Interamericana. La Convención Europea originariamente no tenía el derecho a propiedad. Después vino el protocolo número 1. Yo no puedo llegar con ese hecho a la Corte Interamericana. Porque el Estado, señores, no puede estar al lado mío en cada cosa. Y menos mal, yo no puedo tener al Estado en cada casa. Eso sería un régimen estalinista, autoritario. No puedo tener al Estado acá y acá y acá y acá. El Estado tiene que protegernos, tiene que tomar medidas de seguridad, tiene que todo eso. Pero en el caso individual, yo mujer que sufro violencia en mi casa, por un señor que no tiene nada que ver con el Estado, no es policía, no es nada. Nunca denuncié a ninguna oficina, a nada. Eso no es lo mismo que si yo me he pasado la vida diciéndole no solamente a la policía, a la Oficina de Violencia contra la Mujer, a la comuna de Lomas de Zamora, a esto aquí fui a todos lados, golpeé todas las puertas, nadie me llevó la punta y un buen día me mataron. Ay, yo tengo un Estado que está comprometido, un Estado que ha omitido. Pero si yo no puedo denunciar esa omisión del Estado, yo no puedo ir al sistema interamericano, ¿se entiende? Entonces, ¿qué dice la Corte? Mire, esos patrones, el cambio de esos patrones culturales es una tarea difícil para cualquier gobierno. Los problemas emergentes de la sociedad, como son el alcoholismo, la drogadicción, el tráfico de droga, el pandillerismo, contribuyen a agudizar la discriminación que sufren los sectores de la sociedad que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Pero eso significa entonces que el Estado no puede ser responsable por cualquier violación de un derecho humano que viene de un particular a otro particular, pero va a ser responsable y me voy a poder ir a ese sistema interamericano cuando éste ha tenido conocimiento del riesgo real y teniendo posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo, no tomó esas medidas. ¿Esto por qué lo tengo que decir? No crean ustedes que con cualquier cosa yo me voy al sistema interamericano. Me voy al sistema interamericano cuando tengo el Estado comprometido. ¿Sí? ¿Por qué me pude ir al sistema interamericano cuando a esa mujer en Entre Ríos, que estaba embarazada, ese médico no le quiso dar el remedio que correspondía, porque además de estar embarazada tenía cáncer, porque iba a afectar al feto? Y por supuesto se nos murió el feto, la mujer y todos. Me fui al sistema interamericano porque no era cualquier médico. Era un médico de un hospital público. Entonces me fui al sistema interamericano y terminé con un arreglo que se hizo en la comisión. Indemnizaron a la familia de esta mujer, etc. Ahora, no me puedo ir con cualquier cosa entre particulares, ¿sí? Ahí tengo el Estado comprometido porque es un hospital público. Muy bien. ¿Listo? Está Rita afuera y son las 12. Así que nosotros vamos a terminar acá. ¿Sí? Y estamos en la hora que estoy hablando y muchas gracias por toda la atención que me han dado. Entonces, piensen, sepan ustedes que todas estas discriminaciones, cuando el Estado no tiene una respuesta eficaz contra esa violencia, ¿qué es lo que me pasa? Que la impunidad contra la violencia genera más violencia. Genera también la aceptación social del fenómeno. Genera su perpetuación. Genera este sentimiento y sensación de inseguridad de las mujeres, por lo que hay una persistente desconfianza en el sistema de administración de justicia. Esto es lo que los jueces no debemos tolerar. Hay que responder con estas pautas y con otras tantas. Yo este power lo dejo acá, ¿sí? Para que ustedes puedan mirar otras pautas, sepan que la Corte tiene muy en cuenta especiales situaciones de vulnerabilidad, como son mujeres en las cárceles. Mujeres en las cárceles. Mujeres durante los procesos estos de guerras internas, etcétera, etcétera. Toda mujer que por la situación económica
puede encontrarse también en especial situación de vulnerabilidad. Y a todas ellas va recogiendo y va dictando una sentencia de condena al país. Entonces, los que estamos en la administración, yo ya no estoy, pero uno se sigue sintiendo juez, después de 26 años sigo siendo jueza, los que estamos no solamente en el sistema de justicia, todos aquellos que tratamos de alguna o de otra manera con estos problemas de la sociedad respecto a todas las personas vulnerables, no solamente las mujeres, los niños, los ancianos, etcétera, etcétera, tenemos que saber que nos pueden llevar al sistema interamericano. Eso al Estado le cuesta mucho dinero, porque después hay que indemnizar a las víctimas. Y ese dinero que le está costando al Estado lo podríamos estar nosotros destinando a la educación, a la salud, a resolver y no a tener que defendernos mal, porque no podemos defendernos bien, por haber violado los derechos humanos. Si no violamos los derechos humanos en el derecho interno, nunca vamos a tener condenas de la Corte Interamericana. La Corte condena cuando nosotros violamos. Así que, por favor, dejemos de violar y entonces no vamos, esta conferencia no la voy a dar más. Gracias.